Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Susana Barreto y vamos a hablar este día de las litiasis renales, su mecanismo de producción de litiasis renales. Empecemos diciendo que los cálculos son estructuras cristalinas que están incluidas la mayoría de las veces dentro de lo que es una matriz orgánica y se suelen formar en la punta de las papilas renales y empiezan a depositarse como pequeños cristales, luego se van creciendo y cuando son bastante grandes, estos caen y entran dentro del sistema excretor del riñón, lo cual va a producir el cólico reno-ureteral. Entonces los cálculos tienen una porción cristalina que está formado por los cristales de calcio, fósforo, ácido úrico, amonio, magnesio, etc. Y una matriz orgánica que suele ser la mucoproteína en el 70% de los casos y en un 20% de hidratos de carbono. A esto se llama núcleo. O sea, se forma primero el núcleo y alrededor del núcleo se van depositando las porciones cristalinas. Existen diferentes tipos de litiasis renal, o sea que depende del tipo de cristales que entran en su composición. Estos cristales suelen ser cristales de sales de calcio, que es el más frecuente de todos, en un 70-80% de todas las litiasis están formadas de sales de calcio, ya sea oxalato de calcio, dihidratado, monohidratado, fosfato de calcio, el fosfato cálcico hidrogenado, fosfato cálcico de brucita, etc. O sea que hay diferentes tipos de litiasis cálcicas. Los más frecuentes suelen ser oxalato de calcio y fosfato cálcico. También el componente alcalino puede ser el fosfato tricálcico, que se llama normalmente apatita, o hidroxifosfato pentacálcico, que es la hidroxiapatita, o fosfato cálcico hidrogenado brucita. O sea, estos diferentes tipos se pueden diferenciar por el mecanismo de la cristalografía. O sea que el calcio se analiza en el laboratorio por un cristalógrafo y podemos saber realmente qué tipo, cuál es su composición real. Si es calcio, fósforo o algún otro y qué tipo de componentes. También existen componentes cristalinos diversos como son el ácido úrico, que los cristales podemos verlo en orina, los cristales son rectangulares, la cistina, que tiene un aspecto bien característico que es hexagonal. Su sola presencia en el sedimento urinario nos puede decir el tipo de cálculo que puedo tener. Vamos a ver más adelante. Y también están los cristales fosfato amónico magnesio, que son los de estrubita, y estos cristales se presentan normalmente cuando hay infecciones urinarias a repetición. Acá hay otros cristales de fosfato cálcico que son bastante característicos y podemos verlos en orinas normales cuando el paciente está algo deshidratado y la orina está muy concentrada. Los cristales de oxalato de calcio tienen otras características y también puede estar presente en forma normal, vamos a decir, en orina. O sea, la presencia de cristales de oxalato de calcio o de fosfato cálcico no siempre indica presencia de litiasis. Suele significar que el paciente toma poco líquido y es una orina muy concentrada. En condiciones fisiológicas en la orina existen solutos y agua. Estos solutos se mantienen solubles, es decir, estos solutos no se depositan en la orina. Los solutos se mantienen en estado de solubilidad porque existen sustancias que inhiben la cristalización de estos solutos. Pero también hay promotores de la cristalización actuando en los cristales y que van a facilitar las mucoproteínas. Entonces, la formación de cálculos va a presumir una
una desarmonía, vamos a decir, una desregulación entre la concentración de soluto y la concentración de los inhibidores de la cristalización. O sea, mientras que los promotores de la cristalización y las sustancias que inhiben la cristalización estén balanceados, no va a haber formación de litiasis. Pero una vez que existe una desbalance o disminuye el uno o aumenta el otro, entonces sí vamos a obtener una formación de litiasis o cálculos renales. Entonces, algunas sustancias que pueden inhibir o promover la cristalización. Existen aquellos que promueven la cristalización, aquellos que inhiben la cristalización y existen unos complejadores. La diferencia está en que los complejadores se complejan con el cristal, se unen al cristal y de esa manera inhibe la formación del agrupamiento de cristales. Estos agrupamientos de cristales es lo que van a hacer crecer los cristales. Entre los complejadores se encuentran el citrato y el magnesio. Estos dos, si hay en suficiente cantidad en orina, van a inhibir, no van a dejar que se formen sobre todo los cristales de oxalatos de calcio se unan. En cambio, los inhibidores de la cristalización, hay varios y que dependen del tipo de cristal. Los inhibidores del oxalato, por ejemplo, son pirofosfato, citratos, glicosaminoglicanos, uropontina, y de los fosfatos, magnesio, pirofosfato, citratos. Ahora, existen algunos inhibidores que para otro tipo de calcio puede ser un promotor. Entonces, en el caso del oxalato, los glicosaminoglicanos inhiben su formación, pero en otro tipo de cálculo puede favorecer. Hablamos de promotores cuando el depósito de estas sustancias dentro de la orina a nivel de la papila renal puede servir como núcleo para que se depositen los cristales. Y ahí estamos los glicosaminoglicanos para otro tipo de cálculo que no sea el oxalato, las mucoproteínas, los uromucoides, uratos, los ácidos úricos, ciertas proteínas ácidas. Entonces, cuando estos promotores y estos inhibidores o complejadores están en equilibrio, no se produce la cristalización y no va a producir la litiasis. Ahora, cuando esto hay menos inhibidores, menos complejadores o más promotores, pueden empezar a formar el cálculo. ¿Cuáles son las etapas de la formación de cálculo? La etapa de la formación son 1. Nucleación. Esta nucleación puede ser espontánea o homogénea cuando las moléculas en solución no se pueden mantener aisladas en sí. O sea, las moléculas de calcio y fósforo están en tanta cantidad que cristalizan. Y estos cristales se van a agrupar en sí. Y entonces su nucleación viene a ser los cristales mismos de estas sustancias. La nucleación es heterogénea cuando hay un depósito de una sustancia orgánica, como ejemplo unas proteínas o unas mucoproteínas, y sobre esa sustancia orgánica se depositan los cristales. Luego de la nucleación viene la agregación. O sea, sobre ese núcleo, que es microscópico la mayoría de las veces, sí hay suficiente cantidad de cristales en orina y no hay suficiente orina o líquido. Entonces se van agrupando y van agregándose al cristal inicial, al núcleo inicial, y van creciendo en tamaño. Este cálculo normalmente queda fijado a la papila de las pirámides a nivel del riñón o en una célula tubular o a veces en el epitelio papilar, y van creciendo de acuerdo a la cantidad de calcio, fósforo o sea el componente que sea que hay en dilución. Entonces, primero se nuclea, luego se va agregando y va
después se fija y luego va creciendo en tamaño. El proceso de la cristalización de la orina, uno de los factores que favorecen este proceso de cristalización es la saturación. Perdón. Es decir, la cantidad de solutos, ya sea calcio, ácido úrico, fósforo o salato, que se encuentran en la orina. Y aquí podemos diferenciar diferentes tipos de saturación de acuerdo a la cantidad de soluto y a la cantidad de solvente, o sea, agua que existe. En la orina existe una zona que se llama metaestable, que es normalmente lo que ocurre, en que tenemos suficiente cantidad de agua, más agua que solutos, entonces no está saturado de la sustancia como calcio, fósforo y demás sustancias, y entonces no puede haber nucleación. Ahora, si ya tengo un inicio y un cristal ya está formado, puede haber crecimiento, aunque la zona esté metaestable. Existe una zona de sobresaturación, que es cuando la orina tiene muchísima cantidad de soluto y poca cantidad de solvente. En esto la nucleación es espontánea. Los cristales por sí solos se depositan y empiezan a crecer. Y hay una zona de baja saturación en el cual hay mucho líquido y hay pocos solutos. Entonces los solutos no van a llegar a agruparse. Esta es la zona que intentamos poner a los pacientes cuando le decimos que tome mucho líquido, porque entonces va a tener va a haber una gran cantidad de orina que va a disolver las sustancias que están de los solutos, que aunque tenga un exceso de calcio, por ejemplo, va a ser disuelto. En esta zona de baja saturación, entonces, hay ausencia de nucleación y en algunos casos, como en los casos de litiasis ácido úrico, se puede disolver la litiasis. Entonces, podemos decir que la etapa de la litogénesis son primero una saturación. La saturación, esto me va a llevar o sea que tengo yo gran cantidad de solutos en la orina que forman los cristales y van a depositarse, va a ser una nucleación. Se van a depositar, el núcleo puede ser los cristales mismos o una sustancia orgánica como una proteína o una glucoproteína. Luego de esta nucleación, la cristalización aumenta, es decir, sobre ese núcleo ya van depositándose más cristales, ya sea de calcio, de ácido úrico, de cistina, de lo que sea, y va creciendo. Y ahí, esto es microscópica. Aún esto no se ve muy bien si es que nosotros queremos observar los cristales, el cálculo, pero ahí ya cuando va creciendo, entonces ya es bastante grande, como cuando podemos observarlo a la ecografía, por ejemplo, y ya se forma el cálculo propiamente dicho, y después, si es que no se mejoran las condiciones de saturación de la orina, va a crecer y se va agregando los cristales y va creciendo esta litiasis. Entonces, el proceso, los factores que pueden influir en la formación de la litiasis son la presencia de inhibidores de la cristalización o de complejadores que van a hacer que no se formen normalmente no se formen estos cristales. Si yo tengo una disminución de estas sustancias, puede favorecer entonces la formación de cálculos. El déficit de los inhibidores y de los complejadores me va a favorecer la formación de litiasis, porque estos inhibidores de la cristalización, como vimos,
compite con los iones de calcio, oxalato, etc. Y no en los puntos de crecimiento de los cristales y no impide que se unan los cristales. Inhibe o retarda la cristalización. Son los pirofosfatos, los citratos y el magnesio para el fosfato cálcico y el glicosaminoglicano para los oxalatos, como vimos. Los complejadores, si bien tienen la función también de disminuir la cantidad de litiasis, son sustancias orgánicas o inorgánicas que se unen con los diferentes iones, o sea, se unen con el calcio, con el fósforo, con el oxalato y forman complejos que son más solubles y son eliminados por la orina. El citrato y el magnesio son los más importantes. Entonces, cuando yo tengo un déficit de producción de los inhibidores o los complejadores, entonces me va a favorecer la producción de litiasis. Otros factores que favorecen el proceso de cristalización son la alteración del pH urinario. Por ejemplo, un pH ácido favorece la litiasis de ácido úrico, un pH alcalino favorece la litiasis de estruvita, pero en cambio el pH no altera la formación de litiasis de oxalato de calcio, o sea que el oxalato de calcio se puede depositar tanto en el caso de un pH alcalino o ácido. La disminución del volumen urinario es muy importante, porque cuando tengo poco volumen de orina aumenta la concentración de solutos y entonces al aumentar la concentración de solutos favorece la formación. La estasis urinaria, es decir, cuando hay una obstrucción que impide que la orina corra libremente, ya sea esto en el uréter o en la vejiga, va a favorecer entonces la estasis va a favorecer la formación de un núcleo y encima se van a agregar los cristales. Los diferentes tipos de litiasis renal son la litiasis cálcica de oxalato y o fosfato, que son el más frecuente de todos, que son en el 80% de los casos, esas son las litiasis que aparecen. La litiasis de ácido úrico y afines en un 10%, la litiasis de estruvita, que son las infecciosas, el 8%, y la litiasis de cistina 1 a 2%. Aquí vemos una litiasis de ácido úrico y uno de oxalato de calcio. Son bastante diferentes, pero podemos presumir por su aspecto que son, pero para estar seguro debemos hacer la cristalografía del cálculo. ¿Cuáles son las alteraciones metabólicas que se encuentran en estas litiasis? Las alteraciones metabólicas que podemos encontrar, es decir, ¿cuáles son esas alteraciones que me van a hacer que aumente el calcio, el fósforo o el ácido úrico? Son la hipercalciuria idiopática. Por alguna razón los túbulos renales no reabsorben calcio y pierden mucho calcio y entonces tengo un problema a nivel genético de los túbulos renales que van perdiendo calcio y por eso le llamamos idiopática porque no hay una causa secundaria, vamos a decir. La hiperuricosuria, es decir, cuando hay un aumento de ácido úrico en sangre y se filtra gran cantidad de ácido úrico. La hipocitraturia, que sabemos que el citrato es un inhibidor de la cristalización y también es un complejador. Cuando hay trastorno de este citrato en orina, se producen fácilmente los cálculos. La hiperoxaluria es cuando hay mucho oxalato de calcio en orina. Y más raramente, aunque siempre producen litiasis si tenemos, es la cistinuria. Entonces existen diferentes alteraciones metabólicas que pueden producir litiasis renal. Nosotros en clínica hacemos un estudio metabólico del paciente cuando queremos saber exactamente qué trastorno es lo que tiene para la formación del cálculo y medimos todas estas sustancias en orina y en sangre. Así vemos que la litiasis cálcica idiopática se puede producir por una hipercalciuria, por una hiperoxaluria, una hiperuricosuria, una hipocitraturia. Puede haber anomalías del pH urinario,
aunque esto no es determinante, diuresis escasa, déficit de inhibidores de la cristalización. Entonces, en esas condiciones suelen aparecer la litiasis cálcica. La litiasis cálcica secundaria a una razón, hay una hiperoxaluria, que es un trastorno enzimático genético, un hiperparatiroidismo primario que elimina mucho calcio y fósforo, acidosis tubular renal que también elimina mucho calcio, sarcoidosis, Cushing y aporte excesivo de calcio y vitamina D que me produce también una hipercalcemia y esto me produce una hipercalciuria. La litiasis cálcica de oxalato o fosfato, dijimos que es la más frecuente y es radioopaca. ¿Qué significa radioopaca? Que se le puede ver cuando hago una radiografía simple de abdomen, puedo ver el cálculo sobre el riñón o sobre el uréter. La causa principal suele ser una hipercalciuria idiopática en el 80% de los casos. Y el oxalato de calcio es la más frecuente de todas. Normalmente puede existir también en la litiasis cálcica hiperuricosuria, aumenta el ácido úrico, predispone, vamos a decir, a que se depositen cristales de oxalato de calcio. La hipocitraturia, el citrato es un complejador y un inhibidor de estos cristales, entonces cuando no existe los citratos se produce un aumento de litiasis cálcica. La hiperoxaluria, ya sea como trastorno primario del metabolismo, un trastorno enzimático, como dijimos, o que se come, hay alimentos que son muy ricos en oxalato y esto produce también una hiperoxaluria. O puede deberse a una hipercalciuria secundaria a hipercalcemia. Entonces, todos estos trastornos metabólicos me pueden dar la formación de litiasis cálcica. La litiasis de ácido úrico es dependiente del pH urinario, o sea, un pH urinario inferior a 5.35, el ácido úrico es insoluble y cristaliza, o sea, el ácido úrico cristaliza en una orina ácida. Cuando el pH es superior a 5.35, se disocia nuevamente esta cristalización y forma sales con el sodio y el amonio y ya no vuelve y no forma cristales. Entonces, para mantener una litiasis de ácido úrico, tenemos que evitar la formación de una litiasis de ácido úrico, debemos mantener alcalinizado nuestra orina, cosa que no es tan fácil. La causa principal de esta litiasis suele ser una hiperuricosuria, es decir, tengo un aumento de ácido úrico en sangre. Y este aumento de ácido úrico en sangre puede deberse que se coma mucho ácido úrico, o sea, ácidos úricos ricos en purina. Ustedes saben que la purina es formación se encuentra en los ácidos nucleicos, o sea, aquellas carnes que tienen muchos núcleos en su composición, como son las menudencias, como es el hígado, como son los chinchulines, tienen mucho ácido nucleico, tienen mucha purina y entonces hacen una sobrecarga de ácido. La carne también, la carne de res, sobre todo de vaca, que tiene bastantes núcleos y que produce digamos que si se come en exceso, una cantidad aumentada de formación de ácido úrico. También puede existir entonces, tengo un exceso rico en purina y exceso de síntesis de ácido úrico, porque el metabolismo de la purina es la formación de ácido úrico. Pero también puede haber un defecto en el proceso de secreción y reabsorción a nivel del tubo renal. Es decir, yo tengo ácido úrico normal en la sangre, pero tengo ácido úrico aumentado en la orina. Y eso es porque mis túbulos no están reabsorbiendo. Cualquiera de las dos situaciones me va a dar hiperuricosuria. La litiasis fosfato-amonio-magnesio es una litiasis infecciosa. Cálculo de estrurita, orina infectada por gérmenes urolíticos. Los cálculos de estruritas se forman porque la orina está muy alcalina y esta orina muy alcalina se debe a la infección por Proteus, estafilococos, Pseudomonas, Klebsiella o Enterobacter que tienen una enzima que se llama ureasa.
Esta ureasa hidrolizan la urea y dan lugar a iones de amonio y bicarbonato, lo cual va a aumentar el pH urinario. Entonces, la infección por estas bacterias me produce un pH muy alcalino que hace que se depositen litiasis de fosfato, amonio, magnesio y formen estas estructuras que son muy grandes. Las estructuras que van a veces toman la forma del sistema excretor renal, y entonces tengo yo como estas en asta de ciervo también le decimos, aquí ya están extraídos, son bastante grandes. Estos no suelen producir cólicos renoureterales porque no pueden entrar en el uréter, se quedan en el riñón produciendo infecciones a repetición. En esta litiasis fosfato amónico se produce porque estos gérmenes producen una ureasa. Esta ureasa va a hidrolizar, vamos a decir, los iones de amonio y se producen iones de amonio y bicarbonato, lo que van a aumentar el pH, o sea, voy a tener un pH generalmente mayor de 8. Y esto va a hacer que se precipite el fosfato, el magnesio, también el calcio y fósforo. Entonces formamos una litiasis de fosfato, magnesio y calcio. Y cada vez que la orina está alcalina, se depositan más cristales. Los cristales pueden ser de gran tamaño y a veces adoptan la forma de las pelvis y cáliz renales, como vimos, y producen infecciones urinarias a repetición y llevan a una insuficiencia renal crónica. La cistinuria, en cambio, es un trastorno muy raro que se debe a un error en el metabolismo de los aminoácidos. Afecta sobre todo el transporte en la membrana del túbulo renal y también del epitelio intestinal de 4 aminoácidos esenciales. O sea, el trastorno genético me produce que yo no pueda reabsorber a nivel renal ni intestinal estos aminoácidos. No se puede reabsorber la cistina, la ornitina, la lisina y la arginina. Y los cristales de cistina a nivel renal, sobre todo son estos cristales de cistina que vimos, que tienen el aspecto hexagonal, son la que producen las litiasis. Es una enfermedad hereditaria, autosómica y recesiva. Se produce por un exceso de secreción de cistina y esta cistina es muy poco soluble y fácilmente forman los cristales y precipitan y producen una gran cantidad de litiasis. También precipitan más en orina ácida, al igual que el ácido úrico. Muy bien, ahora veamos un poquito cuál es la manifestación clínica de esta litiasis urinaria. Lo más frecuente es que tengamos un cólico renoureteral. Este cólico renoureteral, el dolor tipo cólico, se produce porque la litiasis, cuando es relativamente pequeña, pasa al sistema ureteral y obstruye este sistema ureteral. Y una vez que se encuentra dentro del uréter, el uréter intenta desembarazarse de este cálculo y aumenta sus contracciones peristálticas para tratar de aumentar que el cálculo vaya hacia abajo, hacia la vejiga. Si el cálculo es muy pequeño, este rápidamente se elimina y va a la vejiga, pero mientras va descendiendo va produciendo un dolor intenso, tipo un dolor intenso con exacerbaciones, que es lo que se llama el dolor cólico. Tiene un comienzo brusco, normalmente se localiza en la fosa lumbar, inicia entre la fosa lumbar, pero irradia hacia el flanco, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio y hasta los genitales. Entonces, en estas es la irradiación típica del cólico renoureteral, dolor intenso. Si es que la litiasis se cae a la vejiga, ahí desaparece el dolor. Entonces, clínicamente se presenta porque hay un dolor intenso en la zona lumbar, el ángulo costovertebral, que es donde está el riñón, y si golpeamos levemente a ese nivel tiene un dolor intenso.
dolor entonces a nivel de la parte posterior del dorso lumbar, vamos a decir. Hay también, como se va hacia adelante, hacia la zona del flanco del hipogastro, hay también un dolor abdominal. Y en principio el cálculo lesiona el epitelio del uréter, por lo cual tenemos sangre en la orina. Hay una hematuria, ya sea esta microscópica o macroscópica. Ahora, existen algunas características del dolor que nos pueden decir que está en tal o cual lugar. Si el cálculo está alojado en la porción superior del uréter, el dolor puede irradiarse directamente siguiendo el uréter hasta los testículos. Si el cálculo se encuentra en la porción media, no tenemos tanto dolor a nivel lumbar, pero sí tenemos dolor en las fosas ilíacas, que si es a la derecha se puede pensar en una apendicitis. Y si la litiasis está ubicada en la pelvis, puede provocar dolor ubicado en el flanco. En la pelvis renal puede dolor a nivel del flanco nomás y con irradiación también hacia los genitales. Ahora, cuando este cálculo pasa a vejiga, desaparece el dolor y luego el paciente suele eliminar los cálculos. Desde el punto de vista fisiopatológico, esta obstrucción ureteral aguda que se produce por algún tipo de litiasis produce un brusco aumento de la presión intraluminal y esto va a hacer que la musculatura de la pared ureteral se va a contraer, o sea, hay un espasmo y eso es lo que produce la mayor parte del dolor porque va a irritar las fibras lentas tipo A y fibras rápidas tipo C que van a ir hacia los impulsos nerviosos, van a ir hasta los segmentos medulares de 11 o L2. Van a llegar al sistema nervioso simpático por las vías del dolor y ahí vamos nosotros a darnos cuenta el sistema nervioso se da cuenta de ese dolor. También este aumento brusco de la presión intraluminal me puede dar terminaciones, puede irritar las terminaciones que se encuentran en la cápsula renal y en la pelvis y esto también me puede ocasionar dolor, sobre todo a nivel lumbar. Bien. En resumen, lo que tenemos que saber de las litiasis renales son cuáles son estos tipos de litiasis: el oxalato y fosfato de calcio, el ácido úrico, la cistina, la estruvita. ¿Cómo se forma? ¿Qué es una litogénesis? ¿Cuáles son los factores que producen la litiasis y cuáles son los factores que inhiben la formación de la litiasis? ¿Cuáles son los trastornos metabólicos que producen la litiasis? Las manifestaciones clínicas de la litiasis, si es un cólico renoureteral o si son infecciones urinarias, etc. Bueno, hasta aquí vamos, hasta la próxima.